Buen día, hermanos. Es un grato placer estar el día de hoy con ustedes, reunirnos para adorar y glorificar el santo divino nombre de Dios y compartir un poco de la palabra de Dios para crecer en Él, para ser edificado y tomar riendas de nuestras vidas a través de su palabra, ¿no? Y quería compartir algo sobre un poco de la palabra de Dios, ya que ustedes lo saben ya, que han leído la Biblia. Y quería hablar un poco sobre la crítica, sobre el hablar mal de las personas, sobre calumniar o hablar mal, ofender o sinónimo de crítica, pues. Quería hablar sobre eso un poco. Y quiero que me acompañen en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, si no me equivoco. Dice así la palabra de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis será juzgados, y con la medida con que midéis os será medido. Es interesante lo que dice Dios acá en su palabra, ¿no? Que no juzguemos para que no seáis juzgados. Y es interesante porque vivimos en una sociedad que realmente está corrompida, ¿no? Y juzga mucho. Tanto así que hemos llegado a pelear entre nosotros mismos, entre argentinos, sobre razones políticas, ¿no? De, de jugar a una persona por ser de un partido o de oposición o de oficialismo. Y eso ha acabado tantas cosas y, como dicen acá, ha abierto tantas grietas que está corrompido, ¿no? De tantas cosas que nos vienen a la mente, tantas cosas que vemos, tanta información. Y eso a veces da pie a criticar a tales personas. Y es interesante lo que dice Dios acá, ¿no? Que no juguemos, porque como seremos jugados, como estamos jugando, lo jugamos nosotros mismos. Y siempre vamos a ver detalles o errores o culpa de otra persona. Pero nunca lo vemos a nosotros mismos. No lo jugamos nosotros mismos, sino pretendemos jugar a las demás personas, sino verme yo mismo mis errores. Porque la mayoría de veces cuando criticamos o jugamos a una persona es porque vemos nuestros propios errores y no los aceptamos, sino vemos los errores de las demás personas, de la persona. Tanto así que hablo mal de mi prójimo, y tanto así que eso ha llegado a la iglesia que llegamos a tal punto que juzgamos o hablamos mal de nuestros hermanos. Y eso realmente es feo dentro de la iglesia, porque estamos tan corrompidos de las cosas del mundo que la traemos acá a esas cosas. Y realmente no edifica al pueblo de Dios, sino que lo acabamos o lo destruimos. Y me llama la atención que esto de jugar a las personas o de criticar o hablar mal de la persona me recuerda a una historia que la anoté acá, que se encuentra en Números capítulo 12. Se lo voy a parafrasear un poco. Ya va, lo tengo acá. Número capítulo 12, sí, que habla sobre María o Miriam y Aarón. ¿Recuerdan esa historia? Que Moisés se casó con una cusita, dice una versión, con una extranjera. Se lo va a parafrasear, ¿no? Aarón y Miriam hablaron mal de Moisés porque se había casado. Y eso realmente, dice, murmuraban, creo que dice una versión. Otros dicen que calumniaba o hablaban mal de Moisés, perdón. Hablaban mal de Moisés porque se había casado con una mujer extranjera. Y realmente el problema no era ese, sino el problema era porque tenían celos de Moisés, porque Jehová hablaba cara a cara con él. Y ellos dos, Aarón y María y Miriam, como quieran llamarlo, hablaban a través de sueños o de imágenes, pero con Moisés hablaba frente de face to face, diría en inglés, de face to face, cara a cara, porque era un siervo muy manso. Y esto le dio celos a Aarón y a Miriam, ¿no? Tanto así fue el celo que Dios se enojó, se puso bravo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Le dio lepra a Miriam o a María, porque estaba hablando mal de su hermano Moisés. Esa historia se cuenta en 12, capítulo 1 hasta el 10, si no me equivoco.
por causa de hablar mal de Moisés, a Miriam le dio lepra. Y sabíamos que el tiempo antiguo dar lepra era algo muy feo, ¿no? Tanto así que corrían a la gente que tenía lepra, lo sacaba del pueblo a un par de kilómetros y lo duraba un cierto tiempo ahí o hasta que se muriera o hasta que se sanara. Y eso pasó con Miriam. Y de repente se acercó a Aarón y le pidió a Moisés que quisiera algo por Miriam. Y Moisés habló con Dios para que la sanara. Y Dios le dijo, bueno, la consecuencia es que tenga 7 días afuera y después que venga para acá y bueno, y sigue la situación. Pero por culpa de calumniar o de hablar mal sobre su hermano, le vino esta enfermedad que fue la lepra. Es interesante, hermano, que calumniar o hablar mal o criticar también tiene sus consecuencias. Y vemos literalmente lo que pasó aquí con Miriam, que le dio su lepra. Teniendo en cuenta esto, hermano, hay muchas veces que las críticas se puede criticar, pero de una buena manera, ¿no? De una manera constructiva. Una crítica constructiva. ¿Se ha escuchado eso? De una crítica constructiva que te ayude a crecer o a madurar, hablando espiritualmente, crecer o cambiar una actitud. Y sabemos que una crítica es algo para enseñarte o para ayudarte a crecer. Y eso lo ves tú mucho aquí en la iglesia. Hay una hermanita que realmente creo que la conocen muchos de ustedes. Ella me dice, Jonathan, cuando usted se para en el púlpito, usted tiene que ir bien vestidito, no puede ir desprolijo allá arriba. Y eso es interesante, hermano, porque está haciendo una crítica, pero una crítica constructiva. Su apariencia, como se viste, habla mucho de usted. Y usted está arriba en un púlpito y está dirigiendo a un grupo de personas. Y en realidad tiene que vestirse bien, no todo con la camisa por fuera, que eso se ve feo. Y literalmente es así, hermano. Así que hoy ando fachero, ¿vieron? Con la camiseta por dentro. Trato de hacerlo eso, porque es una crítica, pero una crítica constructiva. Y eso es bueno. Y gracias, hermana, por eso. Porque si fuera por mí, hermano, realmente no me gusta utilizar camisa. No me gusta. Corbata ni se diga, menos todavía. Sí, soy muy, no sé, no va conmigo, pues no va acorde conmigo. Pero yo hago el esfuerzo. Yo hago el esfuerzo y me sacrifico. Pero si se necesita montarte de ahí arriba para que te veas bien, prolijo y de buena apariencia, o bueno, no apariencia, para que te veas bien, pues, como debe ser, porque estás enseñando. Me lo pongo y me lo pongo. Pero hay otros hermanos que, pero lo que ve Dios es el corazón, no cómo te vistas. Y bueno, ¿a quién le presto atención? ¿A este o a este lado? ¿Cuál me conviene? Dios ve el corazón, ¿verdad? Tiene razón. No hace falta ponerse la camisa por dentro, estar bien vestido. Y eso lo dice en Proverbios. Proverbios capítulo 7, capítulo 27. Proverbios 27, 6. Proverbios 27, 6. Dice así: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que te aborrece. Es tremendo lo que dice este proverbio. Me duele lo que dice la hermana, sí, porque realmente no me gusta utilizar camisa, pero bueno, me la está diciendo por de buena onda. Me la pongo por dentro y me he visto bien. Pero el otro hermano que me dice, no, pero mira el corazón, anda como tú quieras. Estoy dando mal aspecto, me veo desprolijo, como dicen acá. ¿A qué le presto atención? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál me edifica más? ¿Cuál me ayuda más? El proverbio lo dice. O a veces te corrigen, tienes un error. Jonathan, esto está mal hecho, creo que tienes que mejorar esto porque está mal y creo que se ve feo en ti. Pero viene otra persona y me dice, no, Jonathan, no le des cabida a eso, hazle como tú quieras. ¿Cuál me conviene, hermano? ¿El que me edifica o el que me destruye? El que me edifica, el que tengo que seguir. Y Dios fue muy crítico, hermano. Jesús fue muy crítico. Y eso me gusta. Jesús fue muy crítico.
Criticó mucho la hipocresía de los fariseos, expresó su desaprobación, y eso lo vemos reflejado en el ejemplo que da Mateo 23, del 1 al 7. Mateos 23, del 1 al 7. Jesús fue muy crítico. Jesús fue muy crítico. Pero Jesús criticó de una manera, diríamos, perfecta. Dice así que Mateo versículo 23, capítulo 23, versículo del 1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que hagáis, todo lo que digan que guardáis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y la ponen sobre los hombros de los hombres, para que ellos ni con un dedo la quieran moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en la sinagoga, y la salutación en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Jesús criticaba a los fariseos. ¿Tenía razón Jesús para criticar a los fariseos? Sí lo tenía, hermano, porque estos hombres se creían muy santos. Y es interesante lo que dice en el capítulo 3, versículo 3. Dice: así que todo lo que os diga que guardáis, guardadlo y hacedlo. Es interesante porque ellos decían, lo que dicen es verdad, es cierto, háganlo, porque está bien hecho lo que está diciendo. Pero hay otro más adelante, ¿no? Mas no hagáis conforme a sus obras. O sea que eran hipócritas. Hubo un momento que le llamaban sepulcros blanqueados, porque dicen que hagan y no hacen ni ellos mismos. Jesús fue muy crítico con ellos, y todavía Dios lo sigue siendo crítico con nosotros, hermano. Pero hoy sí lo criticaba, ¿por qué? ¿Para hundirlo? ¿Para dañarlo? ¿Con qué actitud lo criticaba Dios, Jesús? Con una actitud constructiva, una crítica constructiva, para que no hagan lo que ellos hacen. Háganlo ustedes de mejor manera. Y Jesús sigue hablando para con nosotros. Jesús nos dice a nosotros lo mismo. Jesús otra vez puso en descubierto la hipocresía de los líderes religiosos. Conocían las Escrituras, pero no la vivían de acuerdo a la misma. Ya que Dios te ama, ya que Dios me ama a las personas, Él quiere mejorar lo mejor para nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros. Y para ello nos señala, nos muestra los defectos, nuestras faltas, nuestros pecados y algunas críticas constructivas que hace Dios para con nosotros. Hechos capítulo 7, versículo 51. Más atrás. Hechos 7, capítulo 51, dice lo siguiente. (7:51) Dura de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Muchas veces, hermano, Dios nos quiere guiar por el camino correcto, pero nosotros no lo dejamos corregir. Dios nos critica porque nos ama y nos quiere y quiere lo mejor para nosotros. Pero somos como nuestros antepasados, que eran hipócritas. Somos incircuncisos de corazón, dice, y de oídos. Él nos trata de enseñar a través de su palabra cuál es nuestra manera de vivir. Pero muchas veces nos hacemos de oídos sordos, o nos sentamos aquí o escuchamos, pero cuando salimos acá somos otra cosa. Y Dios nos da su palabra para autoevaluarnos, hermano, para autocriticarnos nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros?
Hay otro ejemplo, Apocalipsis, que lo nombro mucho acá, Apocalipsis 3, del 15 al 16, que dice que no eres ni frío ni calientes, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Estamos aquí, pero muchas veces estamos del otro lado. Somos tibios. Ni somos ni calientes ni fríos. Decimos que somos cristianos, pero no nos comportamos cristianos. No nos comportamos como los verdaderos cristianos. Yo conozco todas tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. ¿Sigue la idea ahí? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otra crítica de Jesús. Otra crítica. Jonathan, ¿eres frío o caliente? Decídete. Porque si no va a haber consecuencias. Es una crítica constructiva, diría, ¿no? Una crítica santa. Una crítica perfecta. Pero ¿por qué Dios lo hace? ¿Por hacernos mal? ¿Para juzgarte? ¿Por criticarte de mala manera? No. No creo que sea así. Escucha la palabra de Dios. Abre tu corazón. Pero sos incircunciso. Eres indomable, diría. No te dejas guiar espiritualmente por la palabra. Te haces el sordo. Déjate guiar. Y me gusta porque lo dice de buena manera. No como lo hiciera una persona, un humano normal, o un Jonathan, pero que hace, digo, calumnia de una manera que quedo hasta yo mismo sorprendido de cómo hablo mal de X personas. Y me gusta una situación que vivió David con Jonatán, ¿se recuerda? En 2 Samuel 12, que Jesús mandó a Jonatán a criticar y decir lo que pasaba, la situación que tenía David. Dice Jonatán, había 2 hombres, uno rico y uno pobre. ¿Sí recuerdan? El rico tenía su gran casa, tenía vaca, tenía becerro, tenía ovejas, tenía muchas cosas. Pero había un pobre que con lo que tenía compró una ovejita y la cuidaba como su hijo. Dormía con ella, lo alimentaba, la cuidaba, dormía con él casi que cerca de sus pechos, dice. La cuidaba como si fuera su hijo. Pero de repente vino una visita del hombre rico. ¿Y qué cree que dice el hombre rico? Buscó la ovejita de ese pobre hombre que cuidaba la ovejita. ¿Y qué hizo? La mató para hacerle a la visita. Y le pregunta David, no, ese tipo hay que matarlo de una. Ese tipo hay que buscarlo y que le pague 4 veces la ovejita que le mató. Y Natán le dijo, bueno, ese hombre eres tú. Uf. Fue una crítica dura. Fue tremenda, hermano. ¿Fue verdad lo que le dijo o era mentira? Fue una verdad que le dijo. Por eso dijo que el proverbio, más vale una herida de uno que ama que el que te da un beso que te odia. Fue una verdad que le dijo a David. Fue una crítica constructiva, sí, porque David a partir de ese momento cambió. Hizo varias chanchadas más adelante, pero cambió. A veces criticamos de una manera que no debe ser, hermano. O no es bueno criticar. O si vas a criticar, una crítica constructiva que te ayude. Que te ayude. De una buena manera. Gálatas 6:1 nos enseña la verdadera motivación, o no la motivación, la advertencia para criticar a una persona o un hermano. Gálatas 6:1. Dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si vamos a corregir, hermano, que sea con un espíritu de mansedumbre, considerándolo a nosotros mismos, que no caigamos. Porque suele suceder eso, hermano.
vamos de una vez directo como que a cortar cabeza. Y no, está claro, lo dice aquí mismo. Vosotros que sois espirituales, restaurables con espíritu de mansedumbre. Sí, podemos criticar, pero de una manera correcta y justa, que corrija. Mira, este se hace llamar cristiano, mira lo que está haciendo. Y más atrás él hace lo mismo, hasta peor. Acércate al hermano y explícale qué es lo que pasa, la situación que está pasando. A lo mejor necesita ayuda. No de una vez darle, mocharle la cabeza, como quien dice. Debe de ayudarlo, lo que hacemos es hundirlo más y hasta lo corremos de la iglesia. Que nuestra crítica debe ser constructiva y edificante para la persona o el hermano, que le ayuda a crecer o madurar espiritualmente. Así tiene que ser nuestras críticas, hermano. Que le ayude, que lo beneficie. Que tengamos argumentos para poder decir esa crítica y ayudarle. Fundamentar la crítica en el amor, nuestro vínculo perfecto, para una crítica verdadera, bondadosa, con humildad, comprensiva, que desee lo mejor para la otra persona o para mi hermano, que no sea ofensiva, que sea sensible, que le ayude. Segunda de Timoteo, capítulo 24, 25. Tengo aquí igual. Segunda de Timoteo. Ya va que se me fue aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 24 y 25. Dice así. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás yo le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Tenemos que ser humildes, con mansos, para poder corregir, poniéndonos en los pies del hermano que está en problemas o en pecado. Con una crítica constructiva, como dije, con amor. Si la crítica es basada o fundamentada en el amor, expresará los atributos que dice 1 Corintios 13, 4 al 7. Apacible, bondadoso, sin envidia, sino para edificación. 1 Corintios capítulo 13, versículos de 4 al 7. Me lo ponen en la diapositiva, por favor. Tiene que ser basada en el amor. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7. ¿Tú lo tienes ahí, Andrés? ¿Lo pones? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Pero muchas veces lo hacemos es por envidia, criticamos a veces por envidia, hermano. Y eso realmente no le agrada a Dios. Jugamos en el corazón lleno de rencor al hermano. Y lo que hacemos es hundirlo. Pero no podemos criticar de esa manera.
Y lo veo mucho, lo vivo, porque lo vivo yo en mi propio matrimonio. A veces juzgo o critico a mi esposa y no me veo mis propios errores. Y por eso hablo de esto, de la crítica, porque lo vivo, hermano, en mi matrimonio. Y si lo vivo un cristiano con una hermana que es cristiana, imagínense cómo estará el mundo, peor todavía. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero la gente del mundo no lo tiene. Y a uno autocrítica tiene que hacerse uno individualmente. Miro los errores de ella, pero no miro mis propios errores, que aún son peores que el de ella, lo más seguro. Y juzgo de una vez, y juzgamos de una vez, pero no debe ser así. Es triste vivir eso. Entonces tenemos que fundamentar nuestra crítica en la verdad, en el amor. Fundamentar la crítica en la verdad y en el amor da buenos resultados. Fundamentar la crítica en la verdad, no en la mentira. Porque si criticamos fundamentada en la mentira, la crítica basada en rumores no son útiles. De por sí, la realidad son chismes. No basar mi crítica en la verdad, sino en la mentira o por lo que escuché. Escuché que el hermano estaba haciendo tal cosa. Yo hablar con él. Esto es así, así. Pero ¿cuándo fue eso, hermano? Yo nunca fui para allá. Porque es lo que escuché. Entonces una vez va allá a juzgarlo. Pero eso es una mentira. Hay que estar seguro de lo que vas a hacer, o lo que vas a criticar, o lo que vas a decir. Fundada en la verdad, no una mentira, porque eso es chisme, otra cosa. Es tratar de hundir al hermano. Hay un ejemplo que me gusta mucho también, que lo leí sacando esta reflexión, ¿no? En Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 24. Me gusta este caso de Apolos. Escuchemos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo del espíritu fervoroso. Cuando leo a Apolos, a la eminencia, ¿no? Me recuerda de la eminencia de Andrés. Me gusta Andrés. Era elocuente el hombre, ¿no? Instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vamos a ver hasta ahí. Este hombre, Apolos, era un hombre sabio, sabía de la escritura de Dios. Sabía de lo que dijo Juan el Bautista y predicaba con denuedo, con elocuencia. El hombre tenía dones, ¿no? Y lo hacía de buena manera, con buena fe. Pero algo le faltaba, hermano. Algo le faltaba. ¿Quién se le acercó? Priscila y Aquilas, dos miembros de la iglesia también. ¿Qué hicieron ellos? Lo tomaron de la manito, no sé, a lo mejor estaban en la iglesia, estaban en la sinagoga, a lo mejor estaban enseñando, lo agarraron de la manito, fueron para el sitio donde dan clases de niños, me imagino yo, lo llevaron para allá al pueblo, mira, esto es así, así, asado. ¿Por qué lo corrigieron? Porque sabía nada más lo de hasta Juan de Bautista, no sabía más después de ahí. No sabía de la resurrección o de Jesús, de que se hizo carne, que vino, cumplió un plan, vivió con nosotros un par de años. A lo mejor eso no lo sabía. ¿Y qué hicieron Priscila y Aquila? De buena manera, de buena actitud, lo fueron y lo corrigieron. Lo corrigieron. Tanto así, sigue ahí donde está Andrés. Tanto así que quería ir para otra parte. Él queriendo ir a pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho, me gusta eso, de gran provecho
a los que por la gracia habían creído. O sea que lo que le hizo Priscila y Aquila al hermanito Apolo, lo hizo mejor todavía. Tanto así que lo aprovecharon cuando fue allá a Acaya. ¿Él recibió la corrección? Sí, por lo que veo sí recibió la corrección. Y fue mejor todavía, porque fue de gran provecho en aquel sitio. ¿Estaba equivocado? Puede ser que sí. Hicieron Priscila y Aquila con espíritu de mansedumbre, con amor, con temor de Dios, se dirigieron a él, lo agarraron, le enseñaron lo que tenía que explicar. Y lo hizo. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Así mismo. De una buena manera. Con mansedumbre. Porque leímos desde el principio, ¿no? Puede ser que yo esté peor que él. O día de mañana caiga yo. Entonces con humildad corrijámonos unos a otros, hermano. Porque eso allá afuera no lo entienden mucho. No lo entienden la gente de afuera del mundo. Los gentiles no lo entienden. Nosotros sí lo entendemos. Entonces tratemos de implementar eso aquí en la iglesia. Porque a veces lo que hacemos es criticar, cortar cabeza y si es posible fundir al hermano, como dice aquí, fundirlo. Y no, de eso no se trata la iglesia. Se trata de salvar almas y añadir al cuerpo y que glorifiquen a Dios, como igualmente lo hacemos nosotros. Claro, siempre y cuando, si una verdad, fundada mi crítica en una verdad, decirle que eso está mal hecho. Y lo que leímos en principio, Primera de Pedro, capítulo 2:12. Primera de Pedro, capítulo 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, dice acá. Entre los gentiles. La gente gentil son la gente que no cree en Dios. O sea, la gente del mundo, la gente de afuera. Manteniendo la buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran, lo que te calumnian, lo que te critican. Mira, Jonathan, este que es cristiano, se la pasa diciendo mentira allá arriba en la oficina. Lo digo en mi trabajo porque es donde paso más tiempo de mi vida. De 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en mi trabajo. Y son gente del mundo, no son gente como nosotros. Y eso te bombardea. Te viven criticando. Y eso realmente me molesta, hermano. Y a veces, tanto tiempo que lo paso con ellos, que eso se me ha pegado, ¿viste? Y está mal hecho. Murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Sigue, Andrés. Por causa del Señor, no, ¿sí? 12, bueno, déjame hasta ahí. Por nuestras buenas obras. Glorifican a Dios por nuestras buenas obras. Y sí, hermano, nosotros tenemos que marcar la diferencia allá afuera. Yo tengo que marcar la diferencia. Me insultaron y no voy a responder con insulto. Me criticaron, no lo voy a poner igual que él. Y sí, lo acepto, a veces me pongo igual que él. Reconozco. Lo calumnio. Es tremendo porque Satanás es tremendo, hermano. Y Jonathan, pero el pibe trabaja. Y yo, si le digo que no, estoy mintiendo. Si digo que sí, lo va a hundir el muchacho. Pregúntale a él. No me preguntes a mí. Tú tienes cámara aquí, ves por las cámaras y si trabaja o no trabaja, pero no sé. Pregúntale a él mejor. Me lavo las manos. Pero si vivimos de la buena manera, hermanos, delante de la gente que no cree en Dios, creo que vamos a cerrar muchas bocas el día de mañana. Estoy alegre porque le comparto esto porque me promovieron del trabajo. Del trabajo donde estoy me promovieron de sitio, pues. Y estoy muy alegre por eso. Y me siento un poco más relajado. Y creo que llegaron a promoverme porque me creyeron lo que yo decía. Y eso me gustó porque creo que Dios obra de una manera que uno no entiende, pero obra. Y eso me gusta. No para lograrme yo mismo, porque lo hago bien. No.
Gracias a Dios, porque soy temeroso de Dios. Trato, hermano, trato de hacer las cosas bien. Porque no soy perfecto. Pero Jonathan trabaja, sí, Jonathan trabaja. Bueno, entonces vamos a poner este puesto, porque a lo mejor aquí se siente mejor. Y sí, estoy mejor ahí donde estoy. Gracias a Dios. Gracias a Él. Nuestras obras, buenas obras, van a hablar de nosotros, hermano. Y así van a glorificar a Dios. Este muchacho es honesto, o tal hermano es honesto, y bueno, me dan la oportunidad, qué sé yo. Pero la conclusión, hermano, es que no critiquemos. Y si criticamos, sea para beneficio, para ayudar al hermano, no para fundirlo. Dice acá arriba, ¿no? A que sigamos contribuyendo a la paz y a la mutua edificación. Si mi crítica o nuestras críticas es para edificación, bien. Pero si es para fundir y hundir al hermano, no funciona. Y bueno, antes de finalizar, antes de pasar a la oración, quiero cantar una canción que cantó el hermano, que me gustó mucho las canciones del día de hoy, hermano Eri. Me recordó mucho a mi país, a mi iglesia. Y esta la cantábamos allá mucho. Y me gusta eso. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Queremos ser como Jesús, hermano. Tenemos que llenarnos de su palabra, edificarnos cada día, porque esto es terrible, es fuerte para cada quien. No es fácil. Y si queremos reflejar al mundo el amor de Cristo, tenemos que plantarnos bien. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano.